Bienvenidos mis queridos hermanos a este tiempo de escuela dominical con este apasionante tema de las epístolas de Pablo. Muy bien, habíamos visto la semana anterior esto de la perspectiva reformada sobre el tema de lo que Pablo pensaba. Ahora vamos a ver y haciendo un recuerdo de lo que habíamos visto la semana pasada, la perspectiva escatológica. Habíamos manifestado que para poder desarrollar este tema de los últimos tiempos, como se dice la palabra escatología, revisábamos 3 puntos principales. Primero, la terminología, donde vimos que la palabra escatología quiere decir los tiempos del fin. También, como segundo punto, habíamos visto que vamos a ver la estructura de este tema sobre el fin de los tiempos como pensaba Pablo. Y tercero, las implicaciones que implicaba esto, valga la redundancia, las implicaciones que querían decir estas ideas de Pablo sobre los temas del fin de los tiempos. Y habíamos visto, como les decía, que la palabra escatología quiere decir último o fin. Cuando el Mesías finalmente viniera acá a la tierra, quería decir en su segunda venida. Esto lo revisamos la semana pasada. Vimos también el tema de la estructura y hablamos al respecto sobre la estructura de esta idea. Íbamos a hablar sobre los orígenes, sobre esta idea del fin de los tiempos, el desarrollo de esta idea, como lo hizo Pablo, y también los temas sobre el fin de los tiempos, como lo manifestaba Pablo. Y habíamos visto que en cuanto a los orígenes o inicios del fin de los tiempos, hablábamos de 2 tiempos. Hablábamos de 2 eras, hablábamos de, como decían los judíos, 2 siglos, el presente y el futuro, el que estaba por venir, en donde se manifestaba esto, recordando lo que vimos la semana pasada, que Cristo representaba para los judíos, o el Mesías, hablando más bien como ellos tenían conceptualizado, el Mesías representaba ese cruce entre el siglo pasado, que era el siglo del pecado, y el siglo futuro, que quería representar lo que estaba por venir en cuanto a las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Muy bien, Pablo sostenía, habíamos mencionado, estas 2 ideas sobre el siglo pasado y el siglo por venir. Y se refiere Pablo, como habíamos mencionado, a este siglo por lo menos 12 ocasiones. Por ejemplo, en 2 de Corintios 4:4, Pablo se refiere a Satanás como el Dios de este siglo. Y en 1 de Corintios 1:20, Pablo se refiere a un filósofo pagano como el disputador de este siglo. Él tenía muy claro lo que quería decir este siglo y el siglo por venir. Pablo también usa la expresión para lo por venir en relación a los juicios y bendiciones finales. Muy bien. ¿Qué sucede? Pablo en 1 de Timoteo 6:19 anima a los creyentes a mantener la fe con el fin de que asuman esto de lo por venir, a que afirmen su esperanza en lo por venir, lo que Dios había ofrecido. Y en Efesios 2:7 manifiesta que Dios levantó de entre los muertos a Cristo Jesús para mostrar que el porvenir implicaba que llegarían esas abundantes bendiciones de gracia de parte de nuestro Padre Celestial. Pero el mejor ejemplo de Pablo para los 2 siglos aparece en la carta a los Efesios. Allí se refiere a ambos siglos cuando manifiesta que Cristo fue sentado en ese trono celestial. Leamos Efesios 1:21. Y dice lo siguiente la palabra de Dios: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¡Qué interesante! Con esta idea que tenía Pablo sobre los 2 siglos, vamos a ver cómo desarrolla Pablo este tema del fin de los tiempos, pero
Pablo ya desde una concepción diferente, ya como cristiano. Les recuerdo que Pablo, antes de ser cristiano, él fue judío y mantenía esas tradiciones judías y esos conocimientos judíos. Pero, ¿qué sucede cuando se transforma al cristianismo? ¿Qué sucede? ¿De qué manera él comienza a revelar esta nueva revelación que le había dado a nuestro Padre Celestial? Vamos a verlo. ¿Cómo se desarrolla? Haciendo un retroceso, recordemos que los judíos pensaban que el punto de cruce entre este siglo y el que está por venir era la venida del Mesías. Eso lo dijimos hace un momentito. Este punto de vista judío nos permite entender algo fundamental. ¿Cuánto le costó a Pablo entender o vencer esas relaciones antiguas, esas relaciones a sus creencias antiguas? Debe haber sido un reto, pero muy fuerte para él. El decir esto, así me educaron, así yo nací con estas ideas y crecí con estas ideas. Y ahora, miren, tengo que ser transformado por la gracia de mi Padre Celestial y tengo que declarar ahora una nueva revelación. Pablo sabía que Jesús era el Mesías de Israel, pero también sabía que Jesús no traía el fin de los tiempos como esperaban los judíos. Según Pablo, la transición entre este siglo y lo que está por venir involucraba un periodo de encuentro al mismo tiempo. A ver, recordemos, el siglo que está aquí, el siglo del pecado, y el siglo por venir, el siglo de las bendiciones que vendrán completamente en su totalidad para el pueblo de Dios. Muy bien, entonces Pablo concebía esto, en que esto tenía que darse un cruce, ¿no? Muy bien, ¿qué sucede? Que con esto en mente, el siglo por venir había llegado. ¿Cómo que había llegado? Miren, qué interesante. Había llegado a través de la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Este cruce se había comenzado a dar ya con Cristo Jesús. Pablo sabía, escuche bien, que cuando Cristo regrese en gloria, el siglo de pecado terminaría y llegarían las bendiciones en su totalidad para el pueblo de Dios, incluido, escuche bien, el juicio final para sus enemigos. Hasta que eso suceda, mis queridos hermanos, ambos siglos conviven uno junto al otro. Ahora, es necesario que describamos algunos temas de sus cartas que son importantes para que podamos entender la relación que hay entre la unión de estos dos siglos. ¿Cómo entendemos esto que se cruzan los dos? Hay ciertos aspectos que ya se están dando y otros aspectos que no se han cumplido, pero vamos a entenderlo. Miren, estos temas de los que habla Pablo, uno de ellos, él trata como el ya y todavía no, debido a que hay aspectos del fin de los tiempos que se hicieron ya realidad a través de nuestro Señor Jesucristo, mientras que otros, como les decía, aún no se han cumplido. Revisemos esto. Según Pablo, el siglo por venir ya está aquí de tres maneras. En primer lugar, Pablo enseñó que el final del reino de Dios empezó cuando Jesucristo ascendió a su trono celestial. Leamos Efesios 1, 20, 21. ¿Qué dice? Porque cuando el Padre levantó a Cristo de los muertos, Él lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Miren, Cristo ya reina en el cielo y gobierna con toda autoridad. En este sentido, el reino de Dios ya está en una realidad presente. Un segundo aspecto o segundo tema en relación a esto es la herencia del Espíritu Santo en lo que es el siglo por venir. Pablo enseñó
que cuando Cristo ascendió a su trono celestial, escuche bien, derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia como una muestra, escuche bien, de lo que recibiremos cuando Él regrese. En Romanos 8:23, Él explica esto, que los creyentes son aquellos que tienen las primicias del Espíritu. ¿Esto qué quiere decir? Que el don del Espíritu Santo en este tiempo es una muestra de las bendiciones del siglo por venir. Leamos Efesios 1:14. ¿Qué dice? De manera similar, el Espíritu Santo mismo es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Le repito, de manera similar, Efesios 1:14, el Espíritu Santo mismo es la garantía de nuestra herencia. Mire, estamos hablando de nuestra herencia, de lo que vamos a recibir, hasta la redención de la posesión adquirida. Mire, el término garantía en griego es arrabón, que traducido expresa la garantía de que recibiremos mucho más de la parte de Dios en el futuro. El Espíritu Santo es una muestra del siglo por venir. Escuche bien, el Espíritu Santo es una muestra del siglo por venir, que Dios ya nos la entregó. El tercer aspecto en relación a esto del porvenir, según Pablo, Cristo inicia la nueva creación con el siglo por venir. Cristo, escuche bien, ya inicia la nueva creación con el siglo por venir. En el Antiguo Testamento, Dios prometió que en los últimos días Dios recrearía al mundo como lo fue antes del pecado de Adán. ¿Qué le parece eso? A ver, en el Antiguo Testamento, Dios promete que en los últimos días Dios va a recrear el mundo como lo fue antes, en la época de Adán. El Señor le muestra esto a Isaías, esto del siglo por venir, de la siguiente manera. Leamos Isaías 65:17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y una nueva tierra. ¿Qué le parece esto? Mire, debido a que Cristo trajo la salvación, Pablo explicó que la recreación del mundo había comenzado. Él expresa bien esta idea en 2 de Corintios 5:17, que dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, escuche bien, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Qué interesante, miren, qué más testimonio de que esas bendiciones del siglo por venir ya están presentes, que son reales, y que eso nos da la certeza de que tenemos un Dios que se preocupa por nuestro bienestar, por nuestra seguridad. Así que, mis queridos hermanos, Dios quiere que nuestra fe esté asentada en esto del siglo por venir, y también que tengamos conciencia de que el siglo que estamos viviendo es un siglo duro, difícil, un siglo de pecado, pero estamos viviendo esa transición que Cristo Jesús nos las ha entregado. Hasta este punto hemos visto el ya, pero todavía no. Ahora, pasemos a otro punto que enseñaba Pablo, y es que Pablo difundía que las bendiciones de los últimos días aún no habían llegado en su totalidad. Segundo punto, las bendiciones de los últimos días no habían llegado en su totalidad. Habíamos visto hace un momentito que ciertas bendiciones estaban presentes ya en nosotros, pero hay bendiciones que todavía no han llegado aún. Y que estas bendiciones se darían cuando Cristo regrese para que se cumpla el juicio final y las bendiciones totales. Vamos a mencionar 3 maneras para ver este tema que nos menciona Pablo. Y en primer lugar, sabemos que Pablo enseñó que Cristo estaba reinando desde su trono celestial, pero también escribió que cuando Cristo regrese, traerá todas las bendiciones del reino de Dios. Leamos 1 de Corintios 15:24. ¿Qué dice? Luego el fin,
cuando Cristo entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Este pasaje nos muestra que Pablo veía más allá del reino presente de Cristo. Él veía la victoria sobre todo dominio y poder en contra de Dios. Qué interesante, mire. El segundo punto que vamos a observar. Pablo sostenía que el Espíritu Santo es la primicia de la salvación y la garantía de nuestra herencia. A ver, ¿cómo es esto? Le repito, el Espíritu Santo, en segundo lugar, es la primicia de la salvación y la garantía de nuestra herencia. Al respecto, ¿qué dice Pablo en Romanos 8:23? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí ya interviene otro elemento, nuestro cuerpo. Escuche bien y ponga atención a esto. En este texto, Pablo relaciona la realidad presente como un regalo del Espíritu Santo en el futuro. Debido a que el siglo por venir ya está aquí, ya tenemos al Espíritu Santo. Pero hemos recibido no hemos recibido algo que es importante: la redención de nuestros cuerpos. Pablo escribió al respecto en Efesios 1:14 lo siguiente. ¿Qué dice? Que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu es una muestra de la herencia completa que recibiremos al final. En tercer lugar, finalmente, Pablo tenía la revelación de que el regreso de Cristo sería el tiempo de la nueva creación y vendría en su plenitud total. He aquí, e indicó que recibiremos nuestros cuerpos, pero nuevos. Esto lo dice en Romanos 8:21. Leamos a ver qué es lo que nos dice. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El siglo por venir es una realidad presente, con muchas bendiciones que ya las tenemos los creyentes. Pero este siglo no termina aún, y este siglo por venir no se ha consumado hasta que Cristo regrese en gloria. Los creyentes estamos viviendo los problemas de esta era, pero también las maravillas de la próxima. Esto en cuanto a la estructura de los últimos días, como lo tenía planificado, como lo tenía estructurado Pablo. Ahora debemos pasar a revisar algunas implicaciones, escuche bien, algunas implicaciones en relación a estas perspectivas. ¿Qué implicaban estas ideas que Pablo estaba enseñando? Y vimos que Pablo expresó su pensamiento en el contexto del ministerio pastoral. No era un discípulo que se sentó a escribir nada más, no. Él predicaba pero de manera muy real con las personas, viajando, enseñando, discipulando, obrando con el poder del Espíritu Santo. Él fue un ejecutivo, fue una parte operativa del propósito de nuestro Padre Celestial para él. Entonces, se enfocó básicamente en las experiencias humanas. Ahora, su pensamiento sobre el fin de los tiempos revela que esto no era irreal. El fin de los tiempos era real. Él estaba dando un testimonio que le había sido revelado de parte de nuestro Padre Celestial. Pablo pensó en las dificultades, por eso estaba pensando él en las dificultades que estaba atravesando la iglesia. ¿Resultado de qué? De vivir en el siglo del pecado y también con las bendiciones y las primicias del siglo venidero. Por lo que Pablo explica,
lo que Dios había hecho por los creyentes en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y enseñó cómo debían vivir los creyentes hasta su regreso. Él quería afirmar la fe de los creyentes. Él no quería que estén sueltos, él no quería que estén titubeantes. Él quería que estén claros que esto del siglo por venir era, y las promesas que venían era real. Y Él declaró esa realidad, Él mostró esa realidad. Él nos enseñó que Cristo Jesús era el punto de unión entre estos dos siglos. Para revisar este enfoque práctico de Pablo sobre el fin de los tiempos, vamos a ver tres temas. Primero, la unión con Cristo. Qué interesante. Segundo, el propósito divino. Y tercero y último, la esperanza cristiana. Le repito, primera cosa, la unión con Cristo, el propósito divino y la esperanza cristiana. Muy bien, hablemos sobre qué quería explicarnos Pablo de esto con la unión con Cristo. Pablo indicó que nuestra unión con Cristo es el paso que nos lleva de este siglo al siguiente. Esta unión, hablándole en el tema del bautismo, Pablo pregunta en Romanos 6, 3, 4 lo siguiente: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados justamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Poderosa declaración, poderosa declaración. En pocas palabras, ¿qué estaba pasando? En la muerte y en la resurrección de Cristo se da inicio a este cambio. Y los hombres y mujeres que aceptan a Cristo Jesús, por fe, somos salvos y unidos en su resurrección. Le repito, los hombres y mujeres que aceptamos a Cristo por fe, participamos de la salvación que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Y también somos acreedores a esa resurrección. Hemos recibido vida nueva para tener la libertad de servir a Cristo. Y recuerde esto, que si Dios le ha dado vida buena, es una vida con propósito, para que usted no la guarde solamente en su escritorio, para que usted no la guarde solamente en su hogar, sino para que usted la pueda compartir con sus semejantes, para que usted dé testimonio a través de sus acciones, como lo quiere nuestro Señor Jesucristo, como nos mostró nuestro Señor Jesucristo, como Pablo también nos mostró a través de su ministerio. Muy bien, Pablo continúa explicando este tema de la siguiente manera. Leamos Romanos 6, del versículo 10 al 11. Porque en cuanto Cristo murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermosa declaración de Pablo a los romanos. La enseñanza de Pablo acerca de nuestra unión en Cristo afirma su revelación sobre el fin de los tiempos, aplicada pero a la vida práctica de nosotros como creyentes. Debemos de estar afirmados en esta realidad, debemos de estar muy claros, ese es el fundamento de nuestra fe. Miren, cuando lleguemos a nuestros últimos días de existencia en esta tierra, cuando el Señor nos esté llamando a su presencia, vamos a tener ese tiempo donde todo esto nos va a cobrar sentido, si es que ahora no tiene sentido para usted. Tenemos que afirmar nuestra fe en el día a día, tenemos que afirmar nuestra fe en el servicio al semejante, dando testimonio de su palabra. Si no, no tiene sentido, mis queridos hermanos. Por eso dice que esto que enseñaba Pablo estaba aplicada a la vida práctica de nosotros, con un objetivo:
con el objetivo de que seamos salvos y estemos afirmados. De la misma manera, Él quería decirnos en que Cristo venció a este siglo y el juicio, también nosotros somos liberados del pecado y del juicio. Y del mismo modo en que Jesús vive en el poder del siglo venidero, nosotros también viviremos sobre el poder del siglo venidero. Mis queridos hermanos, sin más, habiendo reflexionado sobre esto, que la unión con Cristo por fe nos da vida nueva, nos enfrentamos a nuevas preguntas muy interesantes. Pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical Asoma. Somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos tu pueblo. Te exaltamos, Señor, en esta mañana. Tú vives en nosotros, Señor. Exaltado es tu nombre, Señor, de gloria en gloria. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo.
tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos de gloria en gloria. Te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Aleluya. Bendito. Amén, amén. Aquí Glorioso estamos para adorar a ese Dios que venció el pecado y la muerte. Aleluya. Bienvenidos al culto dominical Asoma. Santo. Aliste el vino, aliste el pan, pero sobre todo aliste su corazón y su Amén. familia, porque vamos a tener la Santa Cena. Aleluya. Bendito el Señor que nos permite participar alabándole, dándole la gloria a nuestro Padre Celestial. Bienvenidos mis queridos hermanos a este tiempo especial. ¿Qué les parece si vamos a un salmo hermoso que lo vamos a declarar? Salmo 140. El Salmo 140 comienza diciendo lo siguiente, una palabra poderosa para esos momentos difíciles que muchas veces nos sentimos acechados. Y comienza diciendo la palabra del Señor lo siguiente: Oh Señor, líbrame de los malvados, protégeme de los violentos, de los que urden en su corazón planes malvados y todos los días fomentan la guerra. Afilan su lengua cual lengua de serpiente, veneno de víbora hay en sus labios. Señor, protégeme del poder de los malvados, protégeme de los violentos, de los que piensan hacerme caer. Esos engreídos me han tendido una trampa, han puesto los lazos de su red, han tendido trampas en mi camino. Yo digo al Señor: Tú eres mi Dios, atiende, Señor, mi voz suplicante. Señor soberano, mi poderoso Salvador, tú proteges mi cabeza en el día de la batalla. No satisfagas, Señor, los caprichos de los impíos. No permitas que sus planes prosperan, para que no se enorgullezcan. Que sobre la cabeza de los que me rodean recaiga el mal que sus labios proclaman. Que lluevan brasas sobre ellos y sean echados en el fuego, en abismos profundos de donde no vuelvan a salir. Que no echen raíces en la tierra la gente de lengua mentirosa. Que la calamidad persigue y destruya a la gente que practica la violencia. Yo sé que el Señor hace justicia al pobre y defiende el derecho de los necesitados. Ciertamente, los justos alabarán tu nombre y los íntegros vivirán en tu presencia. Y con esta palabra continuamos alabándole a nuestro Padre Todopoderoso. Amén. Tu gracia sublime, Señor, nos dio la salvación. Y tu perfecto amor, Señor, nos ha hecho libres. Gracias, Señor, por tu amor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por
hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Gracias sublime es. Oh, oh, oh. Nada se compara, Señor, con tu amor. Solo tu amor es único y verdadero, Señor. Es tu amor que nos levanta y nos sostiene cada día. Gracias, Padre. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi
tienes el control, nunca pierdes el control. Oh Señor Jesús, enséñanos, Señor, a poner siempre nuestros ojos en ti, a confiar, Señor, en que tú tienes el control de nuestras vidas y que a través de tu amor, Señor, nos recuerdas que no estamos solos, que es tu amor que nos sostiene cada día. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Te adoramos, Señor. Gracias. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias. Hermoso poder confesar junto a usted, mi hermano, lo que la palabra del Señor lo afirma, convertirla en adoración, en alabanza, para que mi corazón pueda digerir esa certeza espiritual. Dios siempre tiene el control del pasado, del presente y del futuro. Yo puedo confiar plenamente en la capacidad de mi Dios. Y todas las cosas Dios las controla y las encamina, las usa para nuestro bien. Aleluya. ¿Cómo no venir? ¿Cómo no venir a su casa a adorarle, a exaltarle? ¿Cómo no venir a su casa a pronunciar su precioso nombre como aquel que cuida, preserva y sostiene nuestras vidas con sus manos? Venir sí con un corazón humilde, un corazón contrito, venir sí con un corazón dispuesto a ofrecerse en adoración a nuestro Padre Celestial. Y al venir también nosotros, ninguno de nosotros viene apenas con ideas o sentimientos. Podemos venir también con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amar al Señor significa invertir lo que pensamos, significa invertir lo que sentimos, pero significa también invertir lo que hacemos. Toda el alma, con todo el ser y todas las fuerzas, es el mandato que nosotros procuramos día a día cumplirlo a cabalidad, hacerlo cada día mejor. Y al hacerlo con nuestras fuerzas, nuestras manos, queremos presentar al Señor nuestras ofrendas de gratitud, de toda la fidelidad de nuestro Dios, toda la gracia abundante que Él ha establecido a nuestro favor. Venimos a darle una contrapartida de gratitud, de alabanza, de reconocimiento. ¿Sabía usted que nosotros, como pueblo elegido de Dios, tenemos una función sacerdotal? Y la función sacerdotal tiene una función intercesora. Lo que nosotros pedimos, lo pedimos por nosotros, pero también tiene un efecto de cobertura de aquellas personas que están en nuestro corazón, las que Dios nos dio para que nosotros cuidemos y pastoreemos. Mire, esto lo podemos notar en el libro de Números capítulo 7. Se había levantado el tabernáculo, se había construido el altar, y en ese momento Moisés consagró ese espacio para que el pueblo pueda venir y depositar sus ofrendas. No fueron convocados todos ese día, sino los representantes de cada familia. Lo que ese representante hacía tenía un efecto de cubrir a toda su casa. Escuchen lo que dice el versículo 1. Cuando Moisés terminó de levantar el santuario, lo consagró ungiéndolo con todos sus utensilios. También ungió y consagró el altar y sus utensilios. Entonces, los jefes de Israel, es decir, jefes de familia, vea qué lindo, ¿no? Cabezas de hogar, sea hombre o mujer ahora, jefes de familias patriarcales y de las tribus que habían presidido el censo, hicieron una ofrenda llevando al santuario para presentarle ante el Señor. La ofrenda consistía, y empieza a enumerar en ese instante de qué consistían las ofrendas. En el versículo 4, el Señor Dios poderoso le dice a Moisés: recibe esas ofrendas que te entregan para que sean usados en el ministerio de la tienda de reunión. Hay instrucción bíblica, hay instrucción que Dios se lo reveló a Moisés para que el pueblo pueda saber cómo relacionarse con Él. Esa instrucción que Dios le dio a Moisés es para que el pueblo pueda estar más cerquita del corazón del Padre.
Acá hay familias que están trayendo esa ofrenda en representación de toda su casa. Los jefes presentan la ofrenda. ¿Por qué se daba esto al iniciar la edificación de esta nación? Porque era parte de su identidad. ¿Cuál identidad? La identidad de un pueblo generoso, la identidad de un pueblo que se mantiene unido al corazón de Dios. El que conoce el corazón del Padre, conoce su generosidad, conoce que Él es capaz de dar hasta su propio Hijo con tal de que nosotros podamos vivir en abundancia. El que conoce el corazón del Padre se deja contagiar también de esa generosidad. Se ofrecían estas ofrendas y el santuario era el lugar para que el pueblo afirme su identidad como nación. Gente generosa, gente que sabe de dónde viene toda su provisión. El apóstol Pablo, que era un judío muy observante de la ley, conocía perfectamente esta tradición, la practicaba también y sabía que esa era la identidad del pueblo de Dios. Cuanto más luego que Pablo conoció a Jesucristo. Por eso declara con contundencia en la carta a los Efesios, al nuevo pueblo que es la iglesia del Señor, les da esta instrucción clarísima, versículo 5 del capítulo 5 de Efesios. Porque pueden ustedes estar muy seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, dice Pablo, nadie que sea avaro, es decir, idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie que sea avaro o idólatra tendrá herencia en el reino de Cristo o de Dios. ¿Por qué? Porque no compagina con la identidad del pueblo, no compagina con el corazón de Dios. Que nadie entonces, escuche bien lo que dice el apóstol, que nadie nos engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Mi querido hermano, mi querida hermana, abrace esta invitación que el Señor nos hace a ser parte de su pueblo, a conocer su corazón generoso y a afirmar junto con todo el pueblo de Dios de todos los tiempos, desde el antiguo Israel hasta el pueblo de Dios actualmente, nuestra identidad es una identidad de gente generosa, de gente que sabe contribuir para la tienda, para el santuario, para que la gloria de Dios se manifieste sobre toda la tierra. Le invitamos entonces para que usted con alegría, con gozo, con convicción, con solvencia bíblica, pueda presentar sus ofrendas delante del Señor. En Asoma Visión estamos siempre abiertos en nuestra casa para poder recibirle con su presencia. Le abrazamos, oramos por usted. Nos encanta experimentar eso. Si usted no puede visitarnos, puede hacer un depósito en las cuentas corrientes que ya aparecen en su pantalla o que usted puede consultar también en nuestra página web y poder hacer entonces su depósito o transferencia. Bendito Dios, santo y poderoso eres, porque tú te das completamente y sin reservas. Te das abundante y generosamente. Nos enseñas, papá, que podemos nosotros hacer circular esa generosidad al ser también nosotros generosos. Generosos con nuestro tiempo, generosos con nuestro cariño, con nuestras palabras. Y si tú nos has bendecido materialmente, generosos también, Señor, con lo que te corresponde, al menos el 10% de todo lo que nosotros hemos recibido generosa y bondadosamente de ti. Mi Rey Celestial, ponemos, bendito Dios, en nuestras ofrendas nuestro corazón mismo, para que sea trabajado por tu Espíritu y aprenda, bendito Dios, a ser parte de la identidad del pueblo tuyo, la gente que está dentro de tu reino y que ha sido preservada para la eternidad, la gente generosa. Gracias, Papito Santo. Ponemos esta ofrenda ante ti, Señor, con agradecimiento, con alegría y con fe. Por Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Continuamos. Amén. Ahora sí vamos a preparar nuestro corazón con la bendita palabra de Dios. Lo vamos a hacer por medio de este video, Marcos 3, del 20 al 30. Así que ponga atención.
Luego entró en una casa, y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú. Expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Es que ellos habían dicho, tiene un espíritu maligno. Alabado sea nuestro bendito Dios. Vamos a trabajar en este día este tema tan interesante que es un tema recurrente en el ministerio de Jesús. Muchas veces pasado por alto porque no es comprensible a simple vista. Requiere dedicarle tiempo, tiene su complejidad. Y me estoy refiriendo al problema del mal. En el caso de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, personificado por Satanás. ¿Sí? Esta dinámica de Jesús enfrentándose al mal no es apenas aislada, sino que era casi normal en cada momento, en cada visita, en cada episodio de los sucesos en la vida de Jesús. Así lo narran de natural los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. De hecho, el texto que acabamos de ver en video en Marcos también está en Lucas 11 y también está en Mateo 12, exactamente el mismo, por tomar un episodio. Pero hay otros momentos, otras escenas, otras circunstancias, otras ocasiones donde Jesús está liberando del mal, liberando del demonio a las personas como un acto de manifestación del reino de Dios haciéndose presente. Es decir, si no había estas liberaciones, si no había estas sanidades, si no había estas expulsiones, no se daba con claridad la manifestación del Mesías. No se daba con claridad la manifestación del reino de Dios. Tomó nota de eso, es importantísimo. Generalmente nosotros no logramos entender cómo concebían en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento esto de los demonios y los espíritus malignos, cómo operaban y cómo eran entendidos en ese entonces. Han pasado muchos años y hemos logrado comprender algunas cosas. Sin embargo, esto sigue siendo un misterio. Por eso lo que generalmente hacemos nosotros es pasar rápido estas historias como diciendo, ya no se dan hoy, ya no tienen que ver con nosotros. Veamos otra historia que podamos comprenderla y aplicarla a nuestra contemporaneidad. Pero el asunto es crucial debido a que el mal sigue más operativo que nunca. El mal continúa haciendo de las suyas, limitando nuestra capacidad de poder vivir en libertad para poder amar bien. La sed de nuestra alma
es una sed de amor. El mal es uno de los principales obstáculos que nos impide alcanzar la bondad del amor. Nos oprime, nos limita y nos aleja de esa bondad, dejando nuestra vida simplemente en un estado de zozobra, de miseria, de destrucción y de muerte. El mal ha estado presente antes de la venida de Jesús, durante el ministerio de Jesús y nunca se ha ausentado hasta nuestros días. Es un verdadero problema vigente, actual, que requiere una respuesta, que requiere una solución, que requiere una intervención. Por eso, en la oración principal que Jesús enseñó a sus discípulos, está escrito: líbranos del mal. Porque es el principal obstáculo y opositor para alcanzar las riquezas del reino de los cielos. Si el reino de los cielos se acerca, es porque el mal ha sido sujetado, atado, destruido, expulsado o simplemente sanado del corazón de las personas. Lidiar con el problema del mal es lidiar con nuestra existencia. La calidad de vida que nosotros anhelamos necesita resolverse en el tema del mal. Necesita una liberación de ese mal. Y esa es la oración y ese es el tema que vamos a trabajar en este día. Para librarnos del mal existen 3 caminos, 3 opciones o 3 posibilidades que nosotros podemos elegir, sea consciente o inconscientemente. El primer camino es adaptarnos a él. Ver al mal tan normalizado en los tratos sociales, en las relaciones humanas, en los sistemas de poder, ver tan normalizado en la política la corrupción, hecha la ley, hecha la trampa, y ahí se manifiesta el mal como principado de este mundo, decía el mismo Jesús. Luego, si el mal es el principado de este mundo y es la transacción normal de la vida, ¿para qué oponernos a él? Más bien unámonos a él. Si es que el criminal y la organización criminal son las que han tomado este territorio y las que dicen cómo se establecen las reglas del juego, en lugar de combatir a los criminales, conversemos con ellos y digamos, lleguemos a un acuerdo y permítannos hacer esto mientras ustedes hacen aquello. Como decía la abuelita, si no puedes unirte, si no puedes contra ellos, pues únete a ellos. Y esa ha sido una de las formas en que hemos logrado resolver el problema del mal. Adaptándonos, aceptando que está y más bien dejándonos llevar por esa corriente, unirnos a esa corriente y practicar estos actos de maldad, de corrupción, de destrucción. ¿Alguien más se resiste a eso porque la conciencia humana se resiste también a adaptarse al mal? Quiere escuchar esa voz de la conciencia y determinarse en luchar contra el mal. Y esa es otra posibilidad, enfrentarse al mal, desenmascararlo y decir, yo no quiero ese mal en mi vida. Yo no quiero ese mal en mi familia. Yo no quiero normalizar ese sistema en mi ciudad o en mi nación. Acá no vamos a tolerar que el mal se tome el control de los sistemas, de las relaciones, de los mecanismos de poder. Vamos a luchar contra el mal. ¿Sabe cuál es el problema de esta determinación? Que el mal siempre es más poderoso que los recursos que tenemos para luchar contra él. No importa con cuánta vehemencia, con cuánta inteligencia, con cuánto anhelo y pasión usted quiera luchar contra el mal terminará venciendo. Usted simplemente al final encontrará el fracaso de haber luchado contra el mal. Podrá luchar y vencer en ciertas áreas y de manera temporal, pero en todas las áreas y de manera constante es imposible.
el mal tiene su fuerza y es una fuerza que supera los recursos suyos, mis recursos y los recursos de la humanidad. Hacemos el intento y nos armamos y tenemos a policías, militares, y de pronto pedimos fuerzas militares internacionales. Igualmente nosotros buscamos armarnos, ¿cierto?, de recursos religiosos, de recursos que nos permitan hacer algo bueno o por lo menos tener la imagen o la intención de querer hacer algo bueno, pero por dentro y en la práctica cotidiana no logramos vencer, fracasamos. Y esa era la actitud y la decisión de los religiosos de la época de Jesús. Esa era la actitud y la decisión de los fariseos, intentar luchar contra el mal y aparentar algo de bondad. Aparentar estar cerca de tocar el amor verdadero. Pero Jesucristo vino a desenmascarar esa triste y miserable realidad de apenas tener la intención, pero en la práctica, en el fuero interno, saber que hemos fracasado. El mal ha podido contra nosotros. La tercera opción, entonces, que nos queda es luchar, pero ya no con recursos humanos solamente, ya no solo o sola en este conflicto existencial, sino luchar de la mano del poder del Espíritu Santo y ahora sí vencerlo, porque ha venido una fuerza más potente que la fuerza del mal y ha venido a socorrerme, ha venido a sanarme, ha venido a librarme, ha venido a salvarme. Aleluya, bendito sea el Señor. Yo permito que esa fuerza luche a mi favor, entonces venceré y venzo. Aleluya, porque como cantamos y cantaremos siempre, Jesucristo nos ha dado victoria. Bendito sea el Señor. Quiero invitarle para que usted y yo podamos ir viendo un ejemplo de esto que estoy intentando explicar. Tomemos a Mateo, ¿qué le parece? Está en Marcos 3, Lucas 11 y Mateo 12. Quiero que tomemos a Mateo y vamos a hacer la lectura de estos versículos. Mateo 12, versículo 22. Cuenta así la historia el evangelista. Después de eso llevaron ante Jesús un endemoniado que estaba ciego y mudo. Entonces él lo sanó y pudo ver y hablar. Aquí el Señor nos está explicando y nos está diciendo que dentro de su itinerario, como yo les había dicho, permanentemente se encuentra hablando acerca de cómo el ministerio que Dios le había dado de manifestar el reino de Dios tenía que estar atravesado a través de la sanidad de las personas que habían sido atormentadas por demonios. Y aquí hay un hombre que además había manifestado esa posesión o esa afectación demoníaca a través de la ceguera y a través de estar sin la capacidad de hablar. Muchas veces fue relacionada, interpretada y entendida en la época de Jesús la influencia demoníaca en relación a la ceguera, en relación a no poder hablar y en relación también a una distorsión en la conducta y en el comportamiento, estar fuera de sí, desencajar ante un comportamiento normal según el itinerario de esa sociedad. Incluso Jesús también de alguna forma desencajó en el comportamiento normal. Y por eso dice en Lucas y en Marcos que a Jesús la familia se lo quería llevar a la casa porque pensaban que estaba fuera de sí, dice Lucas. Estaba loco también Jesús. Y tal vez eso implicaba que estaba poseído por un demonio. Los fariseos prefieren tomar también ese camino, porque al ser testigos ellos, los fariseos, al igual que la gente, del poder sanador de Jesús, al ser testigos ellos, que el Espíritu de Jesús estaba respaldando estas sanidades, atando, destruyendo y liberando del mal a las personas, aleluya,
ellos tenían que reconocer algo. Este es el Mesías. Es solamente el poder del Espíritu que puede lograr y alcanzar esto. Y por eso se convertía en una señal. La gente se admiraba, se preguntaba, si eso está sucediendo, ¿no será este el Hijo de David? ¿No será este el Mesías? Era una señal evidente, clarísima, de que era el Mesías y que el reino de Dios estaba presente en él, que Dios lo estaba respaldando completamente en su ministerio. Bendito Dios. Había que aceptar eso y había que creer en Jesús. Muy difícil creer en Jesús. Por todas las características que él tenía, era muy difícil creer en él. Para los religiosos, ese camino no era el camino que ellos esperaban y era muy complicado para ellos resolverse en creer en Jesucristo. Por eso tenían que tomar otra vía. El término que se usa acá en este versículo no es tanto de exorcismo. De hecho, en los evangelios se evita ese término, no se usa. Se usaba mucho en el Antiguo Testamento y para los judíos ese término exorcismo era muy común. Pero Jesús y los evangelistas entienden bien a Jesús, evitan ese término. ¿Por qué? Porque se entiende el exorcismo como un agente externo que viene a perturbar la vida. Es una circunstancia de la que yo tengo que liberarme. Pero la vuelta y el giro que le da Jesús a esto no es tanto de fijarnos en una fuerza externa, ¿cierto? O en una circunstancia, o que afecta a una circunstancia externa, sino Jesús quiere trabajar más bien desde el interior del ser humano. Recuerde usted que a partir del Nuevo Testamento la circuncisión ya no era observada y valorada tanto en el cuerpo exteriormente, sino que Jesucristo insistía en una circuncisión del corazón. Jesucristo insistía que de adentro es que debemos nosotros trabajar. Y por eso hay este giro. Y en lugar de usar el término exorcismo, usa el término terapeo. Significa, y es traducido en la Nueva Versión Internacional, como sanidad. Terapeo o sanidad. ¿Por qué? Porque ya tiene que ver con el interior de la persona y cómo la persona necesitaba recuperar la salud. Ahí está la diferencia. Entonces podríamos decir, Jesús no era un exorcista en el sentido que se comprendía en el Antiguo Testamento. Era más bien un sanador, un terapeuta, usando el término griego, con el poder del Espíritu Santo para poder liberar a las personas de estos tormentos del mal que habían afectado su funcionamiento normal, su funcionamiento sano. Jesucristo lograba determinar. Claro, nosotros leemos el texto y dice, un endemoniado que estaba ciego y mudo. ¿Cómo es que una persona ciega puede ser diagnosticada por el origen de su enfermedad, de su ceguera, como un espíritu inmundo, un espíritu malo? ¿Cómo es que una persona que no puede hablar va a ser diagnosticada como un espíritu inmundo? Claro, nosotros pasamos de largo. Jesucristo tenía ese discernimiento. Para la gente era bastante común, como les dije, se relacionaban estas situaciones. La ceguera, el no poder hablar, tal vez no poder escuchar también, y también estas crisis psicológicas, estos trastornos psicológicos eran también comprendidos en esa época como posesiones demoníacas. Jesucristo tenía discernimiento y él sabía que en este caso la persona había quedado ciega, la persona había quedado sin poder hablar debido a un espíritu inmundo. Jesús es capaz de operar en cualquier ámbito y en cualquier circunstancia, no importa la raíz o la dificultad de la enfermedad, si es fisiológica, si es emocional, psicológica o si es espiritual. Él tiene el poder de liberar del mal en cualquier expresión y en cualquier ámbito. En este caso su raíz era espiritual y él tenía el poder de liberar y de sanar a esta persona y así lo hizo. Bendito y poderoso es el nombre de nuestro Rey. Esta liberación del mal era una señal del reino y de la presencia de Dios que exigía una respuesta de fe de las personas que estaban a su alrededor. En el 23 dice, la gente quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? El dominio sobre los espíritus malignos era una señal de la fuerza superior de Dios que habitaba en él. Quien ejercía esa autoridad tenía que venir de Dios. La gente asombrada reconocía que la señal del obrar de Jesús era una señal de la presencia del reinado de Dios mediante su ungido, el tan esperado Yeshua,
HaMashiach. Alabado sea el nombre de nuestro bendito Rey. Se constituía en algo muy difícil de poder aceptar por los religiosos. Era muy difícil para ellos tolerar que Jesús, el Galileo, el Nazareno, el que no era parte del club religioso nuestro, sea el ungido y el elegido de Dios. Difícil habrá sido y siempre ha sido aceptar el obrar de Dios desde los más sencillos, desde los más humildes. Acá los fariseos se resisten, pero necesitan una respuesta, necesitan lograr resolver esta intriga, esto que era intrigante para ellos. ¿Cuál es el camino que deciden usar? Decir que lo que está haciendo, lo está haciendo por el mismo Belcebú, ese nombre que se utilizaba entre los judíos para referirse a un dios pagano, que es un dios de las moscas, decían ellos, de esas moscas, de esos espíritus inmundos que andan por el aire. Por el príncipe de los demonios es que Jesús expulsa los demonios. Tenían que resolver la cuestión para darse una explicación falsa ellos mismos y creérsela y poder de alguna forma quedar bien con la gente que estaba a su alrededor, dándoles a ellos una explicación de por qué rechazan a Jesús. Se les ocurre la genial y torpe idea de que era por Belcebú que echaba fuera a Belcebú. Jesucristo les da una respuesta. La división interna reduce la fuerza de quien pretende atacar. Es decir, la división interna es absurda incluso para las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal no son tan torpes, no son tan absurdas, de en lugar de aprovechar toda la fuerza que tienen para cumplir su cometido, que es estorbar la obra de Dios, afectando la obra más preciada de Dios, que es del ser humano, necesitan toda la fuerza unida para poder oponerse a Dios y oponerse a su obra, que es el ser humano. No van a dividirse, no van a dividirse. Es absurdo quien se divide porque fracasa. Es simplemente lógico, fracasa. No va Satanás a hacer eso. Este camino absurdo de la división resulta que es el camino que muchos de nosotros tomamos. Mis amados, mis amadas hermanas, hermanos, es el camino que está tomando y que está en esta situación nuestra nación, en esta división, en esta polarización que nos enfrentamos en esta campaña electoral. Si nosotros optamos por la crítica, por atacarnos, por no valorarnos, por no estimarnos, vamos a terminar adelgazando nuestras fuerzas y permitiendo que el mal aumente las suyas. La única posibilidad de que el mal tenga poder sobre el ser humano, sobre una familia y una nación, es que nosotros nos rindamos ante su dominio. En lugar de unir fuerzas, nos dividamos y permitamos con sumisión que el mal haga de las suyas. Tristemente en nuestra nación debemos notar las señales del avance del mal. Debemos notar lo que hemos perdido como nación, como familias, como personas. ¿Qué hemos perdido como nación? Usted sabe mejor que yo. ¿Qué hemos perdido como familias? Usted sabe en su familia mejor que yo. ¿Qué hemos perdido como personas? Son señales de que hemos cedido territorio al mal. Es necesario entonces hoy recordar este clamor de la gente de Dios. Un clamor con fe que sabe que sí es posible. Señor, líbranos del mal. Es tiempo de reconocer en qué nos hemos acomodado y acostumbrado al mal, en todas las esferas, desde la política hasta la familiar y cotidiana, la empresarial y comercial. ¿En qué nos hemos acomodado al mal? ¿Qué fruto hemos cosechado de eso? ¿Cómo hemos pretendido, la segunda opción, querer luchar contra el mal? Y notamos que es inútil. El mal termina ganando. Nos rendimos. Y por más que nos esforzamos, solamente encontramos el fracaso.
Como he querido, dice el apóstol Pablo, luchar contra el mal, pero encuentro mi debilidad, fruto del pecado además, que por más que quiero hacer el bien y obedecer a Dios y vivir en santidad, no puedo hacerlo. Miserable situación en la que me encuentro, dice en Romanos 7. ¿Quién me puede librar de esta lucha que siempre termina en fracaso? La tercera opción, que es la que tomó el apóstol Pablo, es dejo de luchar en mis recursos y en mis fuerzas, me tomo de la mano del Espíritu y por el Espíritu de Dios venzo el mal. Gracias doy a Cristo Jesús, termina diciendo Pablo en Romanos 7, quien me ha libertado de esta ley cruel y miserable que me dejaba destruido. Me ha libertado de esta ley de engaño, que solamente yo era fariseo de apariencia, pero por dentro mi alma se carcomía porque sabía que no podía cumplir con las demandas de bondad de Dios, las demandas del amor perfecto hacia el prójimo. Ahora puedo vencer en Cristo Jesús. Él me ha libertado del poder del mal. Dice en el versículo 28 Jesús, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Mi hermano, mi hermana, necesitamos abrirnos a la posibilidad de que un poder superior al poder del mal venga a nuestras vidas, tome posesión de nosotros, de nuestra casa y juntos proclamar la venida del reino a nuestra nación. Nada puede libertar al Ecuador del mal, nada que no sea el gran poder de Dios. Usted y yo no podemos dividirnos con ofertas politiqueras, engañosas, mentirosas y fracasadas, que lo más triste es que de ambos lados son un fracaso. Ya han demostrado, ni siquiera están pidiendo una oportunidad, ya lo han demostrado. No podemos nosotros creer que ellos nos pueden librar del mal. Necesitamos volver a confiar en nuestro Dios como el único que tiene la capacidad, con su Santo Espíritu, de poder librar nuestra vida, nuestra casa y nuestra nación del mal. Hay que entrar a su casa, dice el versículo 29, atarlo y recuperar los bienes que nos ha quitado, la paz, la justicia, la prosperidad que se nos ha robado. ¿Quién puede atar a ese hombre fuerte, sino uno más fuerte que él? Yo no puedo hacerlo, pero en el Espíritu y con la ayuda de Dios podemos atar a ese hombre fuerte que ha venido a atar a nuestra nación y enrumbarla hacia el fracaso. Es tiempo de que la iglesia, en lugar de andar posteando, orando y armando posiciones de un lado o del otro, se enfile en donde debe enfilarse, en el reino de Dios y su justicia, buscando primeramente el reino espiritual de Dios y declarando con su vida de ejemplo y testimonio: he sido libertado del mal y puede Dios con su poder y fuerza libertarnos de ese mal a nuestra nación. Alabado y bendito sea el Señor. Tome usted una decisión, mi hermano, mi hermana, la que nos invita el evangelista Mateo en el versículo 30. El que no está de mi parte está contra mí. Si usted se hace apasionadamente de parte de uno de los candidatos, sepa bien, está en contra de él. Para poder librar esta batalla, usted exclusivamente tiene que enfilarse detrás de Jesús y abanderando el poder del Espíritu Santo, creer que somos en Él capaces de luchar contra el mal y vencerlo. Dios le otorgue esa victoria. Dios nos otorgue esa victoria. Adelante, iglesia del Señor, firmes huestes de la fe. Bendito sea el Señor. Continuemos. Eres nuestro Dios todopoderoso y soberano, Señor. El Dios que adoramos es el gran yo soy. Aleluya. Eres nuestro único motivo de adoración, Señor. Te exaltamos, oh Dios, en este día. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad.
Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como tú, Señor, nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Solo a ti, Señor, sea la gloria y el honor. Todo es tuyo, Señor, nuestras vidas. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, Señor, te exaltamos, glorioso Rey, digno de toda gloria y poder. Aleluya. Amén. Gloria a Dios que ya estamos en este tiempo de gran bendición, a celebrar la Santa Cena. Así que su vino, su pancito y sobre todo su corazón ya está listo, con su familia al lado. Vamos entonces a la palabra. Usted también acompáñenos en la palabra, 1 de Corintios capítulo 11, del versículo 23 al 26. Vamos a ir leyendo la palabra y orando por estos alimentos. Bendito sea el Señor. La palabra de Papito Dios dice lo siguiente: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes.
que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Oh bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque hoy celebramos que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo por el amor a nosotros. Gracias por ese cuerpo que hoy está representado en este pan. Gracias por esa resurrección que nos permite tener una vida nueva y una esperanza viva en ti, Padre eterno. Amén. Amén. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Oh bendito Dios Todopoderoso, aquí está este vino que representa esa sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados, para nuestra liberación, para nuestra salvación, para nuestra vida eterna. Gracias, Padre, porque hoy celebramos una nueva vida por medio de esa cruz, por medio de esa sangre, por medio de ese cuerpo y sobre todo por medio de esa resurrección. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Tome su pancito, comparta con su familia, comparta el vino. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por este tiempo, que el Señor con su presencia nos acompañe, nos guíe, nos proteja. Y como dice el Salmo 121, que nuestro Dios Todopoderoso nos guarde de todo mal, nos guarde nuestra alma, nos guarde nuestra salida y nuestra llegada hoy y para siempre. Papito Dios, que esta promesa quede sembrada en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical a Somos. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos